Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Y así. No mucho más. Contaremos hoy la historia del espectro de Fontainebleau. Así que ubiquémonos en Francia, en agosto de 1598, un grupo de cazadores cabalgaba en el bosque del real sitio de Fontainebleau, al sur de París. Dice la crónica: a la cabeza de los cazadores estaba el rey Enrique IV. Su aspecto era desaliñado, su barba y bigotes estaban mal recortados, las uñas negras y despedía un habitual olor rancio. Así era siempre el rey Enrique IV, que era un rey muy galante, muy roñoso y muy astuto, pero también muy amigo de su pueblo. Desde la mañana esta comitiva recorría los bosques persiguiendo a un ciervo. En determinado momento el rey se detuvo en seco y dijo: ¡Araca! ¿Dice así el rey? Habrá dicho: escuchad. Ah. Bien. Todos los jinetes se pararon y oyeron, procedente de la lejanía, a una especie, más o menos una media legua, los ladridos de una jauría, guau guau, gritos y cornos sonando. Sí, mire usted. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No es una ilusión?, preguntó el rey. ¿Lo oís bien como yo? Trompas de caza y perros ladrando. El conde de Soissons, primo del rey, respondió que él también escuchaba. Enrique se indignó. Preguntó quién podía atreverse a cazar al mismo tiempo que él, en el mismo foro. También preguntó si podía tratarse de un eco de su propia cacería. ¿No será el eco de nuestro propio ruido que viene tardíamente? El conde de Soissons le dijo que ellos no habían emitido ninguno de los sonidos que estaban escuchando. Enrique ordenó ir a buscar a los competidores. Vamos a buscarlo, dice, ¿qué se piensan? Cuando estaban a punto de iniciar la persecución, escucharon los mismos sonidos, ladridos y gritos, pero ahora a 20 pasos. Y después lo escucharon de nuevo, pero del otro lado. ¡Qué miedo! Claro, ahí les agarró miedo, ¿no? La cosa se puso más fulera. Empezaron a oír como una cosa giratoria que los rodeaba. A mí, mire. Sí, la Mire cómo se me pusieron los pelos de la nuca. Y Enrique empezó a preocuparse un poco. Disimulando su terror, el conde de Soissons fue lentamente hacia el sitio de donde parecían venir los ruidos y regresó enseguida, diciendo que no había visto nada. En aquel preciso instante, un hombre barbudo e hirsuto, de larga cabellera, surgió entre los matorrales. Lo vieron y gritó con voz atronadora: ¡enmendaos! No es muy atronadora. No. ¡Enmendaos! Y acto seguido desapareció. Pero quedaron todos horrorizados. Pero volvió a escucharse el tipo, ya de entre los matorrales: ¡corríjase, su majestad! Desesperado, Enrique ordenó que se buscara aquel hombre que había osado lanzarle aquel consejo misterioso. Todos se pusieron a revolver entre la hojarasca, pero no encontraron a nadie. Sin mediar palabra, la tropa se puso en marcha y regresó a Fontainebleau. Cada uno de los cazadores parecía estar preso de un temor superficioso. Ni siquiera el rey, que normalmente estaba alegre y bien dispuesto, abrió la boca. Al cabo de media hora de marcha, el rey se encontró a unos carboneros y leñadores que estaban por ahí, en fin, y les preguntó acerca del extraño personaje con el que se habían topado. Los hombres respondieron que se trataba de un fantasma, el Montero Mayor, u otros lo llamaban el Cazador Negro, y dijeron que a veces lo acompañaba una tropa fantasmal
que desde hacía mucho tiempo andaba por el bosque de Fontainebleau. Impresionado, el rey Enrique IV y sus compañeros, entonces impresionados, ¿sí?, el rey Enrique IV y sus compañeros regresaron al palacio. No, al palacio. Donde contaron a todos los cortesanos la aventura. En pocas semanas, todo el reino se enteró maravillado de que el rey de Francia se había topado con un fantasma. En consecuencia, mucha gente empezó a especular sobre aquel hecho. Unos y otros hablaban de un atentado trunco, de apariciones diabólicas y hasta del abuso de cazadores furtivos que se habían divertido haciendo esos ruidos. Claro. Y yo voto por eso. Sí. Pero no cuadraba en esa explicación el por qué ese supuesto cazador le gritó al rey que se corrigiera. El propio rey comenzó a pensar en una advertencia acerca de su conducta disoluta. Bueno, el rey era muy disoluto. Parece que era precisamente eso lo que el supuesto fantasma había pretendido que el rey pensara. Enrique estaba a punto de divorciarse de Margarita, de Margot de Valois, ¿no?, que bien sabemos que no le daba hijos, incluso tenía un amante, etcétera, etcétera. Pero el rey también tenía un amante que fue la mujer de su vida. Él la amaba muchísimo. Se llamaba Gabrielle d'Estrées. Y estaba incluso embarazada por 4ª vez del rey. Así que era una relación más o menos seria. Sí, sí. Ella esperaba que Enrique la hiciera su esposa y la coronara reina de Francia. Enrique se lo había prometido, pero siempre se presentaba alguna dilación. La verdad era que muy pocos cortesanos querían a Gabrielle como reina, y además, para gestar la coronación, debían anular el matrimonio de Enrique con la reina Margot, que vivía retirada en Ilson. Margot era una de las hijas de Catalina de Medici y de Enrique II de Francia, ¿no? Que tuvieron varios hijos que fueron, muchos de ellos, reyes en forma sucesiva. Carlos IX, Francisco y después Enrique III fueron hijos de Catalina de Medici. Bueno, la Margarita, la que estaba casada con Enrique, era hermana de esos tipos. Bueno, muy bien. Enrique estaba muy enamorado de Gabrielle d'Estrées, le escribía poemas. Dice el cronista que era extraño que aquel rey, al cabo de 7 años de relaciones, se expresara a su favorita con tanto lirismo. Calculaba este cronista, un poco cínico, que a los 7 años a uno se le pasa. Yo estuve meditando acerca del asunto. ¿El asunto cuál es? Duración de un romance. Sí. Acá hemos dicho muchas veces, casi por contrato, que eran muy buenos los romances de 5 días y los de 20 años, y muy malos los de 8 meses. Sostengo esa opinión. Pero a la pregunta, ¿cuándo dura más un romance? Cuando los dos son muy lindos. Cuando digo muy lindos, digo muy deseables, muy inteligentes, muy hermosos. Cuando se atraen tanto que no se les pasa a los 2 meses ni a los 8, y por ahí pueden durar más. Se me dirá, después se te pasa eso y nace otra cosa. Respuesta, ¿a qué se refiere? La otra cosa que nace es otra conversación, que no estoy dispuesto a tener ahora. Bueno, el caso es que los encantos de Gabrielle eran tan poderosos, tan atrayentes, que la pasión todavía crecía a pesar de los años. Mirá vos. Había también quienes no querían que el rey se casara con Gabrielle porque estaban interesados en un matrimonio con otra Medici, María de Medici. ¿Por qué? Pues los Medici tenían mucha guita, eran banqueros, y el casamiento con María de Medici podía solucionar la economía frágil de Francia. Bueno, estaba uno que se llamaba Alejandro,
que era uno de los Medici, que también desde Italia y también en Francia hacía de todo para que Enrique renunciara a casarse con Gabriele. Hasta había contratado unos hombres que se encargaban de espiar a la favorita para transmitirle a Enrique cualquier renuncio en que la encontraran. Pero tuvieron que inventar las cosas porque Gabriele amaba al rey y al menos por esos días no lo engañó. ¿Por qué al menos por esos días? Porque alguna vez lo engañó. Si quiere le cuento una historia lindísima. A ver. Gabriele se estaba viendo con un tipo y estaba con el tipo en la cama y en eso se oyen unos pasos. ¿Quién era? El rey. El rey. ¿Qué hacemos? Sí. Entonces el tipo, yo antes sabía quién era, ahora me olvidé, se metió abajo de la cama. Sí. Un recurso clásico. Sí, sí, clásico. Llega Enrique, pum, pum, se tira a la cama, qué sé yo, Gabriel, qué sé yo, bla, todas esas cosas. Bueno, Señor, sí. por favor. Intimidad, no sé qué. Tipo, y se traje unos caramelos, unos dulces, Sí. y saca una cajita y empieza a comer caramelo, le convida a Gabriel, qué sé yo, y tira unos caramelos abajo de la cama y dice, tomad para vos también. Y se levantó y se las tomó, y cuando se iba caminando por el pasillo se escuchaban las carcajadas. Extraordinaria esto, ¿no? Muy bueno. Bueno, muy bien. El caso es que este muchacho Alejandro, uno de los Medici, se encargó de gestar, dicen, esa aparición en los bosques de Fontainebleau, para que el rey entrara en razones, se corrigiera y olvidara su casamiento con una favorita, que se consideraba era una conducta inapropiada. Ahora eran épocas supersticiosas, que uno creía lo que le decía un fantasma. A mí se aparece un tipo barbudo, mal encarado, que se me dice, ¡corríjase! Le digo, salí acá, Dorio. Al principio esta intriga pareció funcionar, porque Enrique, temeroso de que lo castigaran estos espíritus molestos, se alejó por unos días de Gabriel, pero finalmente volvió a ella y le prometió otra vez el casamiento. Me casaré contigo, qué sé yo. Este casamiento quedó trunco, no ya por las apariciones de fantasmas, sino porque Gabriele murió, según dicen algunos, envenenada. La favorita murió el 10 de abril de 1599 a los 26 años. El rey ordenó una autopsia, se dictaminó un envenenamiento. Las indagaciones no fueron muchas y nunca se supo la verdad. Parece que la desaparición de Gabriele satisfizo a muchos personajes. Las sospechas cayeron en el Papa y en los Medici. El Papa Clemente VIII salió de su capilla privada al día siguiente de la muerte de Gabriel y dijo a sus familiares, Dios lo ha querido. Después se hicieron unos festejos y unos banquetes. Bueno. Alejandro, un año antes, le había escrito al canónigo Bonciani, el amor del rey por su dama va en aumento y esto se convertirá en un mal incurable si Dios no interviene. Así que intervino. Otros señalaron también al ministro Silly, que deseaba una unión económica, como le he explicado, con María de Médicis. Los historiadores todavía no han podido ponerse de acuerdo. El doctor Cavagné llegó a la conclusión de una muerte natural debida a una eclampsia, enfermedad que atacaba a las parturientas. Lo único que sabemos es que poco después Enrique se casó efectivamente con María de Médicis y de ese modo, con una dote importante, se liquidaron las deudas de Francia. Una curiosidad de este asunto es que las apariciones del espectro de Fontainebleau continuaron muchos años después, en 1630, después en 1647 y después en 1672, siempre
persiguiendo y atemorizando a los cazadores de ciervos que se aventuraban por el bosque de Fontainebleau. Incluso en 1698 el propio Luis XIV, ya habían pasado 100 años del episodio con Enrique, revivió la misma escena. Un personaje de aspecto sobrenatural surgió de pronto, dijo el rey, asustó a mi montura y me dijo unas palabras. Cuenta en sus memorias el mismísimo Luis XIV. Pero fueron palabras que el gran monarca no quiso ampliar. Punto. Hemos ido a la discoteca y le contamos esta historia. El discotecario se escondió abajo del escritorio. Me dice, mire cómo tengo los pelos de... Señor, por favor. De la nuca. Sí. Y sí, es una historia de fantasmas, de aparecidos. Es difícil elegir un tema musical para esto. Es muy difícil. A mí me tiemblan las mismas. Sí, sí. Y finalmente me dio un tango que ha sido compuesto refiriéndose a Gabriel Destrez. Ah, sí. Y que se llama La novia ausente. Claro. Justamente. Así que escucharemos a Jorge Vidal cantando este bellísimo tango de Cadícamo que es La novia ausente.